Todo bien, todo muy bien, ¿Cómo anda esa suerte. secretaría? Bien, la verdad que con trabajo intenso en un año netamente electoral, entonces en realidad el trabajo de lo administrativo que depende de esa secretaría, bueno, se suma el trabajo electoral que es emocionante, digamos, es apasionante. Entonces, sinceramente, unos hermosos desafíos en estos meses, ya que pasaron las elecciones provinciales, ahora con las pasos nacionales, y bueno, trabajando fuerte para lo que es la campaña, para lo que son ya las generales de octubre, ¿no? Que en mes ya comienza toda la campaña. Sí, en realidad no se paró, pero no se detiene. No, por supuesto que no es lo mismo, digamos, después de las PASO, hace poquito tiempo que concluyeron las PASO y por lo tanto siempre hay unas semanas de reflexión, unas semanas en donde se hacen análisis de los distintos resultados, de cómo seguir trabajando al respecto, y ya el día 25 se lanza nuevamente la campaña. El martes que viene se hace un lanzamiento oficial, un acto de campaña, por supuesto donde van a estar nuestros candidatos del Frente para la Victoria, y esperamos contar con la presencia de nuestro candidato a presidente, ¿no? ¿Dónde se va a hacer ese acto? Porque a mí me llegó la info, pero no el lugar todavía. Supongo que será a las 20 horas, como normalmente se hacen todo. Sí, entre las 19 y las 20 horas. No está definido el lugar. La idea es hacer un acto, lógicamente, donde haya presencia de distintos militantes, de compañeros tanto de la capital como del interior. Se estaba definiendo, en principio, y por lo que tenemos información hasta ahora, va a ser en el Teatro Provincial, en principio esto, así que esto se va a terminar de definir en estos días. Exactamente. Vos hablaste de reflexión, sí. Una semana de reflexión para ver en qué se acertó, en qué se falló, qué es lo que faltó y qué es lo que se hizo bien durante el corto tiempo de campaña para las PASO. Así es. En todo eso, ¿cuáles son tus conclusiones? Bueno, a ver, nos parece que se ha hecho una muy buena elección. Si nosotros la comparamos con las últimas elecciones nacionales, de categorías nacionales, que si bien fueron elecciones de medio término, han mejorado sustancialmente. Si la comparamos con la campaña provincial de la candidatura a gobernador, también han sido unas muy buenas elecciones. Por supuesto no hemos obtenido los porcentajes que se ha obtenido por parte del gobernador Urtubey en esta nueva gestión, pero lógicamente la gente, me parece que la categoría, por lo menos de diputados nacionales, de Parlasur, lo ve como bastante distante. Entonces es como que no es lo mismo la cercanía que tiene la definición de una gestión de gobierno provincial con sus diputados provinciales, sus senadores provinciales y lógicamente que concejales e intendentes, que una candidatura a diputados nacionales. Debiese ser lo contrario con respecto a presidente, pero me parece que hubo de alguna manera alguna especie de cansancio del ciudadano común con respecto a que se nacionalizaron todas las elecciones provinciales. Sí. Esto es, nosotros arrancamos con nuestra campaña provincial en abril. Bueno, fue Salta la primer provincia que llevó adelante sus pasos, que llevó adelante sus elecciones, y a partir de allí se sucedieron una serie de elecciones en distintas provincias que de alguna manera se nacionalizaron en los distintos medios de comunicación nacionales, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces estuvimos muy pendientes de la campaña de Santa Fe, de Mendoza, de Córdoba, y cómo se llevaba adelante, y esto lo veíamos prácticamente en los canales nacionales, que son los que la gente habitualmente mira, sobre todo programas políticos y programas de actualidad o de interés general. Ahí te voy a corregir un poquito. Yo les llamo medios porteños. Medios porteños. Nacionales somos todos. Efectivamente, bueno, sí, con medios porteños. Medios de comunicación, digamos. Sí, somos todos nacionales. Somos todos nacionales. Es verdad. Me refería a que tienen alcance nacional, yo entiendo, pero está perfecta pero creo que la acotación.
situación, pero es así. Entonces me parece que de alguna forma eso ha generado por ahí, y lo hemos visto en algunos lugares específicamente, de la concurrencia de los votantes, que han sido mucho más en las elecciones provinciales de lo que también han sido en estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. De todas maneras, al ser unas PASO también, no hay tanta expectativa, porque saben que después viene una general. Entonces, siempre comentábamos entre distintos compañeros que por allí no se vivía hasta 2 semanas antes de las elecciones, del 9 de agosto, ese fervor o ese comentario permanente en la calle, sí en los que estamos dentro del mundo de la política, pero tal vez no así con respecto a los que son ciudadanos comunes, que está cada uno en su proyecto de vida, en sus cosas, en sus trabajos, en sus problemas, en sus cuestiones familiares y sociales. Así que entendemos que eso, con esta elección ahora en octubre, va a cambiar radicalmente, porque se ha aclarado bastante el panorama, principalmente con las dos fuerzas que de alguna manera, en las que de alguna manera entendemos nosotros se va a terminar polarizando la elección, que es el Frente Cambiemos, encabezado por Macri, y el Frente para la Victoria, encabezado por la fórmula Scioli Zanini, ¿no? Vos sabés que, de acuerdo a todo lo que uno va escuchando, mirando, leyendo, creo que van descendiendo los niveles de aceptación de Mauricio Macri. Hoy yo, con lo que he visto del PRO y he leído, que el PRO criticaba que el Papa se metiera de alguna manera en el tema Malvinas. Yo creo que tocaron el Papa y tocaron Malvinas. Sí. Esos ya son dos factores demasiado grandes, factores, uno humano, el otro geográfico, muy fuertes para los ciudadanos argentinos. Totalmente, el tema Malvinas ha sido un tema, así como ha sido una bandera que ha llevado adelante la gestión del gobierno nacional, el peronismo, durante muchos años. Estos últimos 12 años se ha embanderado el tema de derechos humanos, que es una de los reconocimientos no solamente de las distintas fuerzas políticas nacionales, sino también internacionales, de cómo se ha tratado esa temática. Otro también ha sido el tema Malvinas, la reivindicación que se ha llevado adelante en los distintos organismos internacionales, tanto en las conferencias de la ONU, en todos los organismos internacionales, en el Mercosur, pronunciamientos de todo el bloque de la región. Lógicamente que hay de alguna forma un consenso nacional al respecto de la reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, ¿no? Entonces, criticar o tomarlo a eso, bueno, pero eso demuestra un poco cómo ellos conciben el rol del Estado. Lo han manifestado en distintas oportunidades, de alguna manera lo han ido cambiando a su ideología, que ellos, su planteo es de alguna manera despolitizar y sacar la ideología de todo lo que tiene que ver las propuestas políticas, ¿no? Entonces ellos piensan en ciudadanos como clientes, asesorados por sus asesores políticos marketineros, y básicamente piensan, y el círculo rojo, y ellos piensan en el ciudadano como un cliente que va a la góndola del supermercado y que elige un determinado producto de acuerdo a cómo se ve y de acuerdo a una marca determinada, tratando de alguna manera de dejar de lado las ideologías, porque ellos piensan que eso implica confrontación. Entonces, sinceramente, la verdad es que cada día que pasa se van desenmascarando de alguna manera su forma de pensar, y entiendo que la gente se va dando cuenta de eso. O sea, eso es lo clave. Lo que han hecho con el tema de las inundaciones, que ha sido un hecho lamentable, la verdad, todo lo que han sufrido allí los comprovincianos bonaerenses con el tema de las inundaciones. Ellos hacer toda una también puesta, la ciudad autónoma, sí, toda una puesta en escena,
de marketing, de botas de goma, caminando por la lluvia, cuando por los costados se podía ir de otra manera, y que esto llevó a que, a que se realice una presentación ante la Justicia Nacional Electoral, porque se entiende que se estaría violentando el Código Nacional Electoral. Bueno, demuestran cuál es la forma y cuál es muy parecida a otro tipo de campañas, asesoradas también por este personaje que es Durán Barba, que ya lo han hecho en la ciudad de Buenos Aires, en su momento con el candidato a jefe de gobierno. Así que es un modus operandi en donde ellos ven a la ciudadanía como clientela y no como ciudadanos, y tienen frases hechas, un manual hecho en donde hablan de vecinos, en donde pretenden generar cercanía diciendo: fui el otro día a visitar a Juana de tal barrio y Juana tiene dificultades para... O sea, es todo un armado, digamos, un relato, que ellos hablan del relato desde nuestro sector, de nuestro sector político, del Frente para la Victoria, pero ellos arman un relato y en donde básicamente tienen una mirada totalmente individualista, ¿no?, de concebirla a la política, y considerando que las ideologías son malas y que ser político es malo, digamos, cuando ellos vienen siendo políticos desde hace 15 años por lo menos, ¿no? Totalmente. Ayer veía un video de Massa en Tigre. Realmente le dijeron de todos los vecinos, pero él también, porque lamentablemente los trató de chorros, que vayan a laburar y que dejen de vivir de los planes sociales. Bueno, sí. Entonces, vos decís, ¿por qué generar en tu propio territorio? Porque él, intendente de Tigre, fue electo. ¿Cómo vas a generar este tipo de situaciones violentas con la gente que en algún momento puede haber puesto su voto para vos y no para el otro candidato? Y estoy segura que así fue. Entonces no podés tratarle a la gente de esa manera. ¿Qué les molesta de los planes sociales? En realidad, claro, es una forma de concebir el Estado. Ellos piensan que el Estado tiene que haber la menor intervención posible del Estado y que todo lo puede arreglar el mercado. Esa es su concepción. Que todo regula el mercado. Que todo lo regula el mercado, y que el mercado en algún momento, y esto es la vieja teoría del derrame, que en algún momento las capas más altas, cuando ya estén absolutamente llenas, empezarán a derramar hacia los sectores más vulnerables de la población, y que cada uno agarre lo que pueda dentro de esa injusta ley que es la ley de la oferta y la demanda, o las leyes que dominan el mercado, porque lógicamente no tienen en consideración cómo hay que redistribuir la riqueza. Entonces, cuando uno ve ese tipo de planteos, cuando el mismo Macri lo ve uno a sus consultores económicos y a sus consultores políticos y consultores técnicos hablando de por qué, o cuestionando el que se hayan podido jubilar hoy en la Argentina 3 millones de personas, 3 millones nuevos de jubilados en todos estos años, y ellos consideran que esos son jubilados prestados, o de favor, que en realidad el Estado paternalista lo que hace es jubilarlos porque sí, pero es gente que nunca ha hecho sus aportes, entonces que no, se jubilaron gratis, sin aportes, pero en realidad no toman en cuenta que justamente por una ausencia del Estado hubo muchísima gente que durante años y años ha trabajado en la informalidad, y eso ha impedido que ellos puedan realizar aportes, lo cual no quiere decir que no hayan contribuido al sostenimiento de la nación. Hasta inclusive trabajando en empresas privadas, en esta forma, la empresa no les hacía los aportes correspondientes. Por supuesto, no había la presencia que había en años anteriores de organismos como AFIP, organismos como ANSES. El Estado estaba reducido a su mínima expresión, y me parece que es de esa manera que ellos quieren que se mantenga. Entonces, ahora cambiaron radicalmente el discurso, porque evidentemente no les estaba dando resultados, o la gente entendía que no es ese el camino que quieren seguir, que
la gente prefiere, y lo han dicho, digo, no hay mejores encuestas que las propias elecciones, lo ha manifestado hoy el argentino con su voto, que apuesta a una continuidad con la fórmula de Scioli Zanini, lógicamente que con algunos cambios que ya en sí mismo, al ser otro el candidato y al tener un estilo totalmente distinto al que ha tenido el presidente Kirchner y al que actualmente tiene la presidenta Fernández de Kirchner, la verdad que es una continuidad a la que han apostado los argentinos, lógicamente con cambios, pero priorizando y valorizando ese piso mínimo de derechos que se ha podido de alguna manera construir en este tiempo, y a partir de allí poder seguir creciendo, ¿no? El domingo hay elecciones en Tucumán. Sí. Hoy estuvo Scioli, estaba también el gobernador Juan Manuel Ortuey, apoyando la candidatura de Mansur, quien fue ministro de Salud de la Nación. Esto va a ser el domingo. El oponente es el radicalismo, pero todo esto que se mezclan, que es Cano, conocido radical de hace familia de histórico, radicales de hace muchísimo tiempo. Conforme a lo que yo conozco, estaría ganando Mansur la elección el día domingo, con lo cual dejaría a este sector nuevamente, que se juntan no para tratar de cambiar, no para tratar de hacer, sino para tratar que el modelo opuesto se venga abajo. Claro. Y no se superen, pero ellos tampoco tienen muchas cosas como para hacer. Este rejunte de partidos, ¿no? No proponen, en realidad, ellos ven de qué manera, se plantean esa lógica amigo-enemigo, y en realidad no salen a través de esa lógica, a través de propuestas, sino que, nos juntemos todos para ganarles a lo que ellos consideran el demonio, y que en definitiva es un populismo en contra no solamente de planes sociales, sino también en contra de un montón de medidas que han ido haciendo un Estado mucho más fuerte y más presente. Entonces, creen que de esa manera, y ya ha resultado, con los resultados que uno ha ido viendo a lo largo de las distintas elecciones provinciales que se han dado, cómo la gente ha elegido otra cosa y conoce y tiene memoria, esa memoria colectiva de pensar en la alianza allá por el año 99-2000, que también era un rejunte de candidatos que básicamente no perseguían otro objetivo que un objetivo electoralista. En este caso lo mismo, el único objetivo que persiguen es ganar una elección, pero vacíos de un proyecto de país, digamos. Entonces, eso sinceramente... Por lo menos lo que proponen no sirve para la gente. O no sirve para la gente, o para la gran mayoría de la gente, Sí, para un sector determinado. Para un sector determinado seguramente le será beneficioso, para sectores importantes del empresariado seguramente que sí, hablemos de multinacionales, de empresas, de grandes empresas, pero para el común de la gente, y sobre todo para la gente más vulnerable, que es en definitiva la que siempre tiene en cuenta el peronismo, y la que en este caso el kirchnerismo ha tenido siempre en mira y como centro de todo lo que son las acciones políticas. Ellos sinceramente no lo ven así. Ellos piensan que una persona que recibe una asignación universal o que recibe algún tipo de otro plan es una persona que no tiene ganas de trabajar, que son vagos, que no les interesan, si no ven que en realidad muchas veces el propio sistema es quien los deja fuera, y que lo que se trata de hacer es equiparar derechos, poner un piso mínimo de ingresos para que a partir de allí se pueda ir creciendo. Entonces, ese tipo de situaciones a mí me parece que la gente lo percibe y lo ha manifestado en
en las urnas, dándole de alguna manera la espalda a quienes proponen un país que es irrealizable. Ellos le hablan a un sector de la sociedad diciendo nosotros vamos a liberar, por ejemplo, el cepo cambiario. Digo, la grandísima mayoría de la población no está pensando en comprar dólares para ahorro. Entonces, ellos piensan en un sector que, lógicamente, cuando vemos nosotros un partido como el PRO, que no deja de ser un partido vecinal o un partido provincial, porque de lo que se ha visto hasta ahora no ha tenido un alcance nacional importante, entonces no pudo despegar de eso y piensan simplemente en el porteño, que lógicamente si uno compara el Producto Bruto que tiene per cápita Ciudad de Buenos Aires o el Producto Bruto per cápita que tiene un municipio como Tigre, y bueno, están muy lejos de los ingresos medios de todo el resto de la Argentina. Entonces, en definitiva, el mensaje es para una determinada franja de ciudadanos, de ciudadanos de sociedad, que en definitiva no son representativos de la gran mayoría de los argentinos. Al contrario, son la minoría, ¿no? Así es. Ahí estaba viendo que ahora Felipe Solá, que denunció públicamente, porque parece que no ha hecho ninguna presentación, que le habían robado 195.000 votos. Ahora son 140.000. Entonces, mañana pasado van a ser 100 y dentro de 2 días van a ser 40. Sí, cuando se termine con el escrutinio. Sí, advirtió con respecto, bueno, eso es algo que tiene que resolver la justicia. Me parece que esto de no saber, de alguna forma, ha pasado acá en Salta cuando han sido las elecciones provinciales, cuando el candidato de la oposición declaraba fraude con respecto al voto electrónico. Se abrieron absolutamente todas las urnas y después se tuvieron que esconder en su propio diario al respecto, y con el total absurdo de que después Betina Romero se presenta como candidata y representando al PRO, que el PRO había manifestado la maravilla del voto electrónico en Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Es decir, una incoherencia total completa y absoluta. Pero eso es un poco cuando aquel que es candidato no tiene de alguna manera no sabe recetar que la gente no te elige. Exacto. Y cuando la gente no te elige, no te elige. Puede haber situaciones irregulares, o puede haber situaciones puntuales en alguna mesa que se pueda dar y que lógicamente hay que revisarlas. Para eso está la justicia y para eso todos los candidatos tienen derecho a hacer revisar esas situaciones, pero la ley electoral es clara, el Código Nacional Electoral es claro, y habrá que ver entre los certificados de escrutinio de los presidentes de mesa con los certificados de escrutinio de los fiscales. No puede Felipe Solá manifestar que él no ha podido tener fiscales, es un hombre que ha sido gobernador. Exacto, ¿cómo no le va a quedar gente? Digo, yo no tengo la menor duda de que tenía fiscales absolutamente en todos los lugares. Entonces, bueno, que haga los planteos que correspondan y será la justicia la que resolverá. Seguramente que si resuelve en su contra dirá que es una justicia adicta al poder y demás. Entonces, como siempre van cambiando permanentemente los discursos. Entiendo que puede haber situaciones irregulares en alguna que otro lugar, pero esto no hace a un fraude con respecto a la elección en sí misma. Vamos a salir un poquito de lo político y nos vamos al Código Civil y Comercial, porque hoy, mientras nosotros estamos acá, pero ya debe haber terminado, había una capacitación. Sí. ¿Cómo afectará el nuevo Código Civil a la actividad de la construcción? Entonces dije, ¿qué es lo que pasa? Porque esto está organizado por el Colegio de Arquitectos. Y ¿cómo va a ser? Miércoles 19 y jueves 20, de 17 a 21 en el Teatrino. ¿Qué pasa con lo que tiene que ver el Código Civil y la actividad de la construcción? ¿Cuáles son las normativas que el nuevo código está fijando? Bueno, a ver, el Código Civil, la verdad que en este sentido fija, no solamente afecta en el buen sentido de la palabra a un sinnúmero de actividades, entre ellas las actividades de la construcción. Se regulan nuevos
derechos que en realidad estaban de alguna forma fuera del Código Civil de Vélez Sarsfield, lógicamente por la época de la que data el Código de Vélez, claro, de 1870. Entonces había muchas actividades que se han ido regulando con el tiempo, pero que estaban fuera de lo que es el Código Civil, lo cual implica que de alguna manera ese código había perdido centralidad al respecto. Se crean, por ejemplo, se considera la propiedad horizontal, que estaba en una ley diferente, también se contempla los nuevos contratos de locación, sí, exactamente, los conjuntos inmobiliarios, que esto es algo, el consorcio de propietarios, que antes se consideraba que los consorcios propietarios, por ejemplo, no eran personas jurídicas, hoy expresamente está previsto y se los considera como tales, fijan una serie de derechos y de deberes para los consorcistas. También tienen este nuevo Código Civil en cuenta los conjuntos inmobiliarios, que son los famosos countries, clubes de campos, sí, barrios privados, en donde también se los sujeta a propiedad horizontal, pero fundamentalmente me parece que el mayor cambio que se da con respecto al Código Civil, más allá de las normas particulares que se establecen, es un cambio ideológico. A ver, el Código Civil es un código civil en donde se reconoce la identidad cultural latinoamericana. Siempre nosotros en nuestro derecho hemos estado mirando al derecho europeo, al derecho continental europeo o al derecho norteamericano. Es un código que reconoce una sociedad multicultural compleja como es la Argentina. Es un código que busca la igualdad real de los ciudadanos, es decir, no la igualdad abstracta considerada en la ley, sino la igualdad real y cómo lo logra o cómo lo consigue eso, declarando muchas de sus normativas de orden público, es decir, que no pueden dejarse de lado, pero además y fundamentalmente es un código en donde se reconocen tanto los derechos individuales como los derechos de incidencia colectiva. Y eso me parece que es lo que puede llegar a impactar en lo que tiene que ver con la construcción en sí misma, porque establece que los derechos individuales o el ejercicio de los derechos individuales no puede poner en jaque o no puede entorpecer o de alguna manera perjudicar a los derechos de incidencia colectiva. Lo habla tanto en los contratos de consumo, que se tiene que tener en cuenta el principio de protección del consumidor como el del consumo sustentable. Los derechos individuales no pueden ser ejercidos, por ejemplo, en menoscabo de la flora, la fauna, de la biodiversidad, inclusive del paisaje. Entonces digo, ahí esto va a dar tela para cortar, si bien en definitiva el código hace mención a que se van a aplicar las leyes especiales. Los códigos, como sabemos, fijan además de reglas concretas, principios y valores que en una sociedad en un momento determinado se consideran que deben regir, y creo que esto va a influir fuertemente en lo que son los desarrollos urbanos en las distintas ciudades, no solamente en Salta, sino a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Después se regulan contratos que no estaban, o figuras que no estaban reguladas, como los contratos asociativos, los contratos entre empresas. Recordemos que el Código Civil se unifica con el Código Comercial. Y entonces regula los contratos de locaciones de obra, fija la responsabilidad por obras nuevas, y todo eso cambia lo que tiene que ver con prescripción. La verdad que es un código mucho más moderno, ayornado a lo que tiene que ver con las nuevas concepciones de la sociedad, pero fundamentalmente es un código que tiende a proteger a los más débiles. Concretamente, y lógico que haya sectores en donde pueda verse de alguna manera, puedan verse afectados a lo que venían acostumbrados, porque se protege integralmente a los consumidores, por ejemplo, que esto es algo que, si bien estaba en una ley, hoy y actualmente está dentro del Código Civil, y esto atraviesa transversalmente a todas las normativas, incluidas esta normativa de la construcción. Entiendo que eso es uno de los aspectos más importantes que va a poder influir sobre el tema de
la construcción, ¿no? El derecho individual de propiedad no va a poder ser ejercido en contra de lo que tiene que ver con los derechos de incidencia colectiva, y no solamente eso, sino teniendo en cuenta lo que es el consumo sustentable, es decir, no solamente teniendo en cuenta que esa satisfacción de un derecho determinado tiene que tener en cuenta las generaciones presentes y también las futuras, ¿no? Nos cambia la vida, realmente, con el código. Santiaguito, se nos terminó el tiempo. Te quería preguntar, centros vecinales, esta aplicación de un nuevo código civil. Sí, uniones convivenciales, que es todo eso, la verdad que eso es algo específicamente del área nuestra de gobierno, que ya está vigente en el nuevo Código Civil, ya está vigente en el registro civil. Aquellas parejas que no deseen unirse en matrimonio, que no quieran casarse, tienen la posibilidad de inscribirse en el registro de uniones convivenciales, teniendo una antigüedad superior de 2 o más años de convivencia, y la verdad que una vez inscriptos, sean tanto parejas del mismo como de distinto sexo, pero que vivan, que convivan, que tengan un proyecto de vida en común, el código les reconoce a lo que conocíamos nosotros como el viejo concubinato, reconoce una serie de derechos a favor de los convivientes que sinceramente le dan mucha mayor protección sobre todo uno piensa en las mujeres, pero en este caso al conviviente más débil, ¿no? Totalmente. Interesantísimo, pero en el próximo programa bueno, sí que te comprometo. Así es. Muchísimas gracias por haber estado acá.